Bueno, primero que nada recuerden que tanto la tuberculosis como la lepra eran causadas por bacilos ácido alcohol resistentes, o sea, por micoácidos, ¿okay? Por lo tanto, en ambos casos, si nosotros queremos poner en evidencia la bacteria cuando miramos un microscopio, tenemos que utilizar tinción de sil-nilo, ¿okay? No se ven estas bacterias con hematoxina porcina. Cuando yo miro al microscopio, la coloración de sil-nielsen me permite ver que efectivamente las bacterias corresponden a bacilos que típicamente se colorean de rosado fuerte con estas coloraciones. ¿Ok? Bacilo Koch es el de la tuberculosis, el de Hansen es el de la lepra. ¿Sí? Bueno, creo que ustedes tienen que saber, primero que nada, de patrones morfológicos de tuberculosis. Que sobre todo, y yo siempre les digo eso a ustedes, ¿verdad? Para cada examen siempre se ponen los patrones más clásicos. O sea, si yo quiero que ustedes me respondan que estamos viendo una tuberculosis al microscopio, me voy a poner siempre, digamos, unos granulomas que tengan en su centro necrosis gaseosa. ¿Entienden? No les voy a poner, por ejemplo, yo una imagen así, en lo cual vemos granulomas sin necrosis. Siempre va a ser granulomas con necrosis. ¿Ok? Ahora, no se olviden que por la parte teórica y para su manejo clínico también deben saber que los granulomas pueden no tener necrosis. Eso es importante que igualmente manejen bien ustedes. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa tienen que saber de la parte morfológica? Lo que es el complejo de Down. ¿Ok? Porque se les puede poner una imagen parecida en la cual vemos un foco primario pulmonar que está marcado aquí con la flecha naranja de color amarillento típico, que además se encuentra en ese momento acompañado de afectación de los ganglios linfáticos que se encuentran en el hillo pulmonar. ¿Ok? Entonces, esto que estamos viendo acá es lo que corresponde con el complejo de Ghon. ¿Ok? Y el complejo de Ghon siempre indica una tuberculosis de tipo primario. ¿Okay? Recuerden que en la tuberculosis primaria, además, no se olviden, hay afectación más frecuente de las bases pulmonares y de los lóbulos medios. ¿Okay? Y rara vez de los lóbulos superiores. ¿Sí? Ahora, esto que estamos viendo acá, que corresponde, recuerden, a una tuberculosis de tipo miliar, es un patrón que puede verse tanto en tuberculosis primaria como secundaria. ¿Ok? Y es cuando las bacterias se diseminan a través de la sangre, ya sea al mismo pulmón, ¿ok? O en forma sistémica a otros órganos del cuerpo. Y recuerden también de que la tuberculosis miliar se expresa morfológicamente por la presencia de múltiples lesiones, normalmente de tamaño pequeño, ¿ok? Diseminadas en gran parte, por lo menos, de la superficie del órgano, ¿ok? Lo cual vemos también aquí, nuevamente en un pulmón. Vean que entre las áreas donde encontramos justamente estas lesiones amarillentas, vemos otras que son, digamos que, básicamente normales, ¿ok? Lo mismo vemos en la microscopía. ¿Qué corresponde el foco de tuberculosis miliar? A un granuloma, ¿ok? Y todo lo que está por fuera, vemos nuevamente que es un pulmón relativamente normal, ¿ok? Ya cuando la tuberculosis tipo secundaria, dijimos que más frecuentemente se afectan los vértices pulmonares, ¿ok? Y aunque podemos tener afectación de ganglios, no se ve con mucho menos frecuencia que la TBC primaria. Por lo tanto, aquí el complejo de Ghon obviamente no es característico. ¿Okay? Además, cuando hay TBC de tipo secundaria, las lesiones suelen ser de tamaño más grande, como ustedes pueden notar aquí, y el aspecto gaseoso que describe la necrosis gaseosa se hace más evidente también. ¿Okay? Otra cosa importante que tienen que recordar de la TBC secundaria es que
tienen tendencia a cavitarse la lesión, ¿okay? Ya que el tejido necrótico se desprende, deja áreas, digamos que vacías, ¿sí? Queda en aspecto, como se describe, les repito, como si fueran cavernas, ¿ok? En la zona de lesión, siempre ya se empiezan a ver algunas, pero con el tiempo la lesión completa se puede llegar a cavitar, ¿ok? Bueno, vemos diferentes imágenes de tuberculosis de tipo miliar, ¿sí? Como dijimos, la TBC miliar también puede extenderse a otros órganos, aquí por ejemplo al riñón, aquí vemos en el corte a nivel de un vaso, ¿sí? Y recordemos también de que los ganglios del hilo pulmonar se podían romper directamente hacia la pared de un bronquio, haciendo que las bacterias se diseminen, digamos, a las partes donde ese bronquio lleva justamente aire al pulmón, ¿ok? Y en ese caso también vamos a tener una lesión de tipo parcheada, ¿verdad? Dejando áreas de pulmón relativamente normales, pero estas áreas con lesión van a ser de tamaño más grande que la que corresponde a una tuberculosis de tipo miliar, ¿ok? No solamente que van a ser más grandes, sino que macroscópicamente las lesiones múltiples tienden a coalescer, a juntarse y formar masas también de menor tamaño, ¿ok? Entonces, nuevamente el color amarillento es característico de las lesiones producidas en la tuberculosis, ¿sí? Eso se llama entonces bronconeumonía tuberculosis. Se llama bronconeumonía porque hay, les repito, afectación bronquial y alveolar al mismo tiempo, ¿ok? Bueno, podemos ver el intestino. Recuerden que el intestino es el único otro órgano del cuerpo que puede afectarse en forma primaria, ¿sí? Todos los demás órganos del cuerpo se afectan en forma secundaria prácticamente siempre, ¿ok? Y recordemos también algunos patrones, digamos que más específicos de tuberculosis, era, por ejemplo, la escrófula. Nosotros no utilizamos el término escrófula, quiero que tengan en cuenta eso para cualquier tipo de tuberculosis ganglionar. No, es solamente cuando se afectan los ganglios cervicales, ¿ok? Que utilizamos el término escrófula, ¿ok? Por otro lado, no se olviden de que estos ganglios pueden llegar a romperse en la superficie y empezar a supurar hacia afuera, ¿ok? Pueden romper la piel de esos ganglios con el tiempo. Bueno, vemos afectación en riñones, siempre de color amarillento típico. Acá un patrón de secreción prostática en áreas de efecto más miliar, acá una área de mayor tamaño. Aquí reemplazando prácticamente por completo el epidídimo. Y acá a nivel del, digamos, del cerebro, vemos acá un nódulo pequeño color amarillento, aquí uno mucho más grande, ¿sí? Dentro de un ventrículo cerebral. Recuerden que sea lo que sea la afectación del sistema nervioso central, no es tan frecuente como vemos aquí y acá, sino más bien a nivel de las venitas, ¿ok? Bueno, varios focos de tuberculosis miliar en el riñón. Acá está el granuloma de la microscopía. Y también cuando hablamos de mal de Pot, específicamente es una afectación ósea por parte de la tuberculosis, ¿okay? La cual produce una fractura patológica en los huesos, ¿okay? Y inclusive muy doloroso también por parte del paciente, ¿okay? Vemos acá en esta imagen cómo las vértebras se ven erosionadas con grandes cavidades. Eso, lo repito, provoca un aplastamiento vertebral y una, digamos una fractura patológica muy dolorosa en esos pacientes, ¿sí? Recuerden también que macroscópicamente, digamos que el desafío es diferenciar entre el tumor, ¿ok? Tranquilamente, eso puede ser un tumor a simple. Lo que tienen que saber ustedes en la lepra es diferenciar los tres tipos que mostramos en la clase. O sea, ustedes no hace falta que sepan diferenciar, por ejemplo, lepra de tipo borderline o borderline tuberculoide o borderline leptomatosa, no.
Lo que yo creo que ustedes sepan diferenciar es la lepra indeterminada de la lepra tuberculoide de la lepra lepromatosa. Esos tres es lo que quiero que ustedes sepan bien y vamos a recordar ahora cómo tenemos que hacer la diferencia. No se olviden que estos bacilos también se colorean con Sil-Nielsen. Bueno, y ojo, nosotros como les dije en la clase mostramos las lesiones más clásicas, ¿ok? No significa que sean lesiones que siempre se presenten, por un lado. Por otro lado, no se olviden también que si se les pone en el examen van a ser lesiones clásicas también siempre, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la lesión clásica de una lepra indeterminada? Son máculas. Son lesiones que están al mismo nivel de la piel, ¿ok? No están ni sobrelevadas, tampoco están deprimidas y suelen mostrar una coloración más clara que la piel normal, ¿ok? Sería en este caso esta lesión que estamos viendo aquí. Vean como en el área superior es muy difícil delimitar la lesión de la piel sana, ya que tiene bordes muy difusos, ¿ok? Y esta lesión típicamente es hipoanestésica, tiene disminución de la sensibilidad y es alopésica porque no se olviden también que la lepra ataca los anexos cutáneos, tanto los folículos pilosos como también las glándulas sudoríparas. Esperamos también por otro lado que la lesión sea anhidrótica, que no tenga justamente sudor, ¿okay? Que no sude la lesión. Usualmente como acá tenemos una buena respuesta inmunitaria, no esperamos encontrar bacilos a nivel de la lesión, o en otro caso si encontramos, vamos a ver muy poquitos, ¿ok? Bueno, por otro lado, la lepra tuberculoide, la lesión clásica eran placas, ¿ok? Las placas son lesiones que tienen bordes sobre elevados, ¿me entienden? En este caso los bordes sobre elevados tienen un claro aspecto eritematoso, o sea, de color rojo, ¿ok? Estas lesiones también son anhidróticas, también son alopésicas y una cosa importante es que son asimétricas, ¿ok? Y eso explicamos nosotros que la simetría indicaba que, por ejemplo, si yo tengo una lesión del antebrazo, acá en la cara anterior del antebrazo, no significa que tenga que tener una del otro lado del antebrazo, eso significa asimétrica. Punto importante porque las lesiones de la lepra lepromatosa sí son simétricas, ¿ok? Recuerden que la simetría, ya les mencioné, no es exacta, ¿ok? Vemos acá varias lesiones de tipo placas, una muy grande aquí en la unidad de la región dorsal. Si vean que esta misma lesión no se ve del otro lado de la región dorsal, ya como un montón de lesiones ambos lados de la línea media, tanto a la izquierda como a la derecha, pero nuevamente vean que no son exactamente simétricas, ¿ok? Acá esta lesión no se ve tanto de este lado, esta lesión grande no se ve tanto de este lado tampoco, son asimétricas, no se olviden, ¿ok? Siempre que tengamos lepra tuberculoide a la microscopía, esperamos encontrar granulomas bien definidos, ¿ok? En la lepra indeterminada, aunque tenemos una buena inmunidad celular, no siempre se dan granulomas bien definidos, ¿ok? Se ve más un infiltrado inflamatorio crónico, perivascular, perineural o alrededor de los anexos cutáneos, pero no con granulomas bien formados. ¿Cuándo granulomas bien formados? Repito, cuando tenemos una lepra de tipo tuberculoide, ¿ok? Acá el Sil-Nielsen nos va a venir negativo porque tenemos nuevamente una buena inmunidad celular, ¿ok? Recordemos que esta lepra, a diferencia de la indeterminada que solamente da trastornos sensitivos, la lepra tuberculosa puede dar también trastornos motores y afectar órganos internos. La lepra indeterminada no da trastornos motores y no afecta a órganos internos. La lepra lepromatosa da lesiones de tipo simétricas que se conocen como lepromas. ¿Sí? ¿Qué son los lepromas? Son lesiones nodulares deformantes a nivel de la piel, ¿cierto? La placa, recuerden que solamente se sobreleva en dos bordes. El nódulo es una lesión completamente sobrelevada en toda su dimensión,
¿Okay? Y afecta con mucha frecuencia la lepra lepromatosa a la región facial, ¿okay? Dando también alopecia, recordemos, a nivel de la barba, las cejas, las pestañas, ¿okay? Y que pueda dar, digamos, una afectación simétrica con la típica fascia descrita como fascia leonina en los libros, ¿okay? No se ve siempre así como un león, como ya le dije en la clase, pero hay fotos que si ustedes buscan en internet, realmente sí parece una fascia similar a un león. No sé si quieren mirar por curiosidad después, pero van a encontrarse. También se afectan aquí las mucosas. Vemos aquí una afectación de la conjuntiva. Pueden afectarse las mucosas nasales, la mucosa oral también. Y cuando estos nódulos se diseminan por toda la superficie de la piel, se conoce como una lepromatización total, cuadro clínico que más que nada se ve en pacientes no tratados con antibióticos, y en estos casos ya el pronóstico se hace relativamente malo también. ¿Okay? Estamos viendo varios nódulos, y acá lo importante que tienen que recordar es que vamos a encontrar las células de Hirsch, ¿okay? Que eran macrófagos espumosos, pero en vez de tener lípidos citoplasmáticos, aunque también pueden tener, ¿okay? Lo que tienen es principalmente los bacilos, que como ustedes notan aquí, se ven muy bien coloreados con CIL-MIX, ¿okay? Acá, como la inmunidad celular no es buena, no se forman bien los granulomas, aunque podemos encontrar algunas células gigantes, no se ven bien tampoco las células gigantes multinucleadas, ¿okay? Todas estas células con citoplasma claro que ustedes ven acá son todas células de Virchow. Algunas de las células de Virchow podían contener un material basófilo, pero de coloración clara, que se denominan globias, ¿okay? Las globias corresponden justamente a cúmulos muy pero muy grandes de bacilos en el citoplasma de estas células. También, por otro lado, podíamos ver la llamada banda de 1, que era una zona sin inflamación por debajo del epitelio de la piel y entre el epitelio y la zona donde sí comenzamos a ver inflamación nosotros. ¿Okay? Un hallazgo, una curiosidad histológica más bien, no es que nos ayude mucho a hacer el diagnóstico de esto tampoco. ¿Ok? Bien. Estoy muy preocupado acá nuestro compañero Junqueira, Bueno. Muy bien. Recordemos entonces que es el edema, acúmulo de líquido en el espacio extracelular. ¿Okay? No se olviden que tienen que estudiar las causas del edema. No se olviden que tienen que diferenciar cuando un edema es generalizado, cuando es localizado también. ¿Okay? Y no se olviden que si el edema es inflamatorio, va a ser siempre un exudado, se va a ser rico en proteínas. Mientras que los edemas no inflamatorios, no siempre, mucho cuidado, pero con más frecuencia son trasudados, sean líquidos con escasa cantidad de proteína, y explicamos que el edema, dependiendo de la cantidad de proteínas, puede verse fuertemente coloreado con eosina o levemente coloreado si tiene pocas proteínas. Esto probablemente corresponde a un trasudado solamente porque, aunque se colorea rosado, es una coloración muy leve, ¿cierto? Y no vemos tampoco inflamación ni en la luz ni en la pared de los alvéolos aquí. Bueno, ¿cómo veíamos un edema pulmonar macroscópicamente? De forma muy sencilla. Presiono el pulmón y si al presionar salen burbujas, ¿okay? O espuma, en todo caso, como estamos viendo acá, aquí, en varias partes del corte, eso nos indica en una autopsia un edema pulmonar. ¿Okay? Este pulmón, por otro lado, tiene muchas venas de hemorragia, como ustedes pueden notar, por eso se ve de color rojizo también, ¿cierto? Bueno, ya que vemos el edema de la microscopía, noten cómo los alvéolos se encuentran ocupados por un material de color rosado, ¿okay? Y vean también cómo está bien congestiva la pared alveolar,
inclusive ya con algunos eritrocitos en la luz de los alveolos. ¿Cómo se define el edema cerebral? Y sencillamente lo hacemos a la inversa de lo que habíamos visto cuando hay atrofia. Aquí lo que vamos a tener es un ensanchamiento, ¿verdad?, de las circunvoluciones en más gruesas de lo normal, y por otro lado un estrechamiento o una disminución del espacio ocupado por los surcos. ¿Me entienden? ¿Okay? Eso es porque el cerebro se llena obviamente de líquido. Al agrandarse justamente las circunvoluciones, se aplastan los surcos cerebrales. Y lo que estamos viendo acá, vean cómo el surco queda como una pequeña hendidura solamente, y vean lo gruesas que son las circunvoluciones. ¿Okay? ¿Cómo se ve esto en la microscopía? Por un aumento del espacio perivascular, ¿okay?, el cual se conoce como espacio de Virchow. ¿Okay? No tiene nada que ver con las células que acabamos de ver en LEP. ¿Está bien? El espacio de Virchow es el espacio perivascular en el cerebro. Y cuando está aumentado, eso me indica un edema cuando miro la microscopia. ¿Ok? Bueno, recordemos que la hiperemia y la vasocongestión, digamos que tienen como algo en común, que en los dos procesos se acumula sangre en los tejidos. Pero en la hiperemia se acumula sangre porque hay un bloqueo del flujo de salida de sangre. No, disculpen, hay una vasodilatación arteriolar que hace que llegue más sangre al tejido. Y en la congestión llega una cantidad normal de sangre, pero lo que hay es una disminución o un bloqueo en la salida de sangre a través justamente de las venas. ¿Okay? La hiperemia acompaña tanto procesos fisiológicos como patológicos. ¿Okay? La hiperemia sabemos que se puede ver en los músculos. Luego de que una persona se va al gimnasio, por ejemplo, ¿sí?, le llega más sangre al músculo esquelético. Y por otro lado, la hiperemia puede verse en inflamaciones de tipo agudas, especialmente por infecciones, ¿sí?, en las cuales podemos ver los vasos bien dilatados. Esto es una apendicitis aguda, y acá una marcada vasodilatación en un paciente con conjuntivitis. ¿Okay? En ambos casos, el acúmulo de sangre en el tejido es porque hay dilatación de las arteriolas, proceso básico de una inflamación aguda. Okay? E aquela bola branca ali, por que ficou daquele jeito? Ali, no apêndice. Esto? É. ¿Tejido adiposo o no? Ah, só. Bueno, y la congestión explicamos ya que es una obstrucción o un enlentecimiento en el flujo de salida venoso. Ojo, le aclaro que puede ser por un enlentecimiento también. Ok, no hace falta que, digamos, haya, por ejemplo, un trombo que obstruya la luz de una vena. Ok, ya explicamos ya que cuando hay insuficiencia cardíaca hay enlentecimiento en la circulación venosa, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces cuando hay una congestión pulmonar, ¿sí? La verdad que la diferencia entre una congestión pulmonar aguda y crónica se hace realmente más que nada con un cuadro clínico, ¿ok? No tanto mirando macroscópica ni microscópicamente nada, ¿ok? En ambos casos vamos a tener congestión vascular, ¿ok?, marcada,
¿sí? A nivel de las paredes de los alvéolos. En ambos casos vamos a tener eritrocitos, digamos, en las luces alveolares, ¿cierto? ¿Ok? En ambos casos podemos ver una importante cantidad de hemorragia. Y en ambos casos podemos ver también macrófagos con pigmento hemosiderio, ¿ok? Recordemos que aquí los macrófagos fagocitan los eritrocitos que salen en la circulación y eso crea justamente la hemosideria. La única diferencia que podemos ver entre congestión pulmonar aguda y crónica es que en la crónica vamos a tener normalmente mucho mayor cantidad de macrófagos con pigmento hemosiderio. ¿Me entienden? ¿Ok? Que por otro lado, ¿por qué se produce eso? Porque sencillamente si es un proceso agudo que llevó rápidamente a la muerte del paciente, no va a dar tanto tiempo para que los macrófagos fagociten y degraden la hemoglobina de los glóbulos rojos, ¿entienden? Pero si es un proceso crónico, da mucho más tiempo que los macrófagos produzcan este proceso. ¿Está bien? Fuera de eso, tengan en cuenta que también la congestión pulmonar crónica puede acompañarse de un engrosamiento fibroso de las paredes alveolares, cosa que tampoco vamos a ver en la aguda, ¿ok? Pero a fines prácticos a mí me interesa más que ustedes sepan diferenciar que esto se ve en el pulmón con una congestión pulmonar. No tanto si es aguda o crónica, porque es más importante que el microscopio es el cuadro clínico también, ¿ok? Bueno. Y esto sí tiene que ser el patrón macroscópico y microscópico porque es muy característico cuando tenemos congestión pasiva crónica en el hígado. ¿Okay? Esto ya explicamos que se ve casi siempre por insuficiencia cardíaca del lado derecho, lo cual provoca un enlentecimiento en el flujo venoso, ¿okay? A nivel de la circulación hepática, ¿okay? Y eso lleva por otro lado a un defecto de oxigenación en el hígado, dando lugar a la necrosis, sobre todo de hepatocitos de la zona 3 del hígado, del acino hepático, que era la región que rodeaba a las venas centrales, ¿okay? Dando la característica llamada necrosis centrolobulina, ¿okay? El aspecto clásico de la macroscopía, comparando con esto justamente, se describe como hígado en nuez mostaza, ¿okay? ¿Sí? Recordemos que las áreas depresivas de color rojo son las áreas justamente afectadas por el proceso. Las áreas que están más sobrelevadas de color más claro serían relativamente normales todas. ¿Ok? Bueno, ese aspecto que vimos en la imagen macroscópica es porque el área afectada inicialmente, como ustedes pueden ver, presenta una marcada vasocongestión de los sinusores hepáticos. Eso hace que se vea rojo a simple vista la área que mostré yo recién. Pero ya con el tiempo, los hepatocitos de aquí se necrosan y puede ser inclusive reemplazada esa área necrótica por tejido más ya de tipo fibroso. Y en ese caso, el aspecto en nuez moscada puede que no sea muy evidente macroscópicamente. ¿Okay? Por lo menos no se verá de color rojo la zona afectada, sino un color más blanquecino. ¿Okay? Y estas áreas de hepatocitos relativamente normales son las que se ven más claras cuando uno mira macroscópicamente, ¿sí? Corresponderían a la zona 1 del acino y a una parte importante de la zona 2 también. Bueno, la hemorragia ustedes saben perfectamente bien que corresponde, ¿verdad?, a la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos, ¿okay? Lo que ustedes tienen que saber diferenciar acá básicamente son los patrones morfológicos. PT, que es una lesión puntiforme, ¿verdad?, que normalmente no supera los 2 milímetros de diámetro, ¿okay? Si esa lesión hemorrágica supera ese tamaño, hablamos directamente de púrpura, ¿okay? Esto tiene cierto significado clínico importante, porque las causas de petequias y púrpura se superponen en gran manera. Pero, por ejemplo, es difícil que hagamos petequias en traumatismos, es difícil que hagamos petequias cuando hay vasculitis o cuando hay aumento de fragilidad capilar, ¿me entienden? Por lo tanto, si yo veo, por ejemplo, púrpuras como una lesión cutánea, yo debo suponer que no necesariamente es, por ejemplo, por trombocitopenia,
por defectos en la coagulación por una uremia, etcétera, ¿me entienden? ¿Sí? Sino que tengo que ampliar un poquito más mi abanico de posibilidades diagnósticas, ¿ok? Solamente para eso es importante diferenciar una púrpura de una PT. Yo creo que fuera de eso se entiende que es una hemorragia, no hace falta obviamente, digamos, definir en forma mucho más específica nada de esto. Sí, acá se nota que hay hemorragia en los pulmones, por ejemplo, acá se ve que hay hemorragia en la corteza suprarrenal, ¿me entienden? Explicamos que esto se ve